Somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el 012 contra las drogas, un servicio gratuito y confidencial que ofrece apoyo psicológico y orientación especializada a personas con problemas de adicción y a sus familiares. 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Etar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones. Miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Ponemos hoy el radar empresarial en el mundo del deporte, que hace mucho tiempo que ha dejado de ser solo un juego. Desde comienzos de este siglo, la globalización y el marketing han disparado los ingresos de equipos de ligas profesionales. Primero llegaron excéntricos dueños como Roman Abramovich, que transformó la realidad de un equipo como el Chelsea. Después, jeques de Emiratos Árabes, Qatar o Arabia Saudí pusieron su mira en el deporte para consumar el llamado sportswashing, blanquear su imagen a través de multimillonarias adquisiciones, como es el caso del Paris Saint-Germain o del Manchester City. Ahora le llega el turno a los fondos de inversión como Apollo Global, Roberto. A través de su filial Apollo Sports Capital, la firma ha adquirido un 55% de las participaciones del club rojiblanco. Ahora Miguel Ángel Gil se queda un 10% y Enrique Cerezo un 3%. La firma británica Quantum Pacific ahora tendrá un 25% de los títulos del club, quedando relegado al segundo lugar. Refuerza la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoya nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Así analizaba el propio Miguel Ángel Gil la entrada del fondo de inversión hace unas semanas. A partir de un escenario donde nosotros veíamos que no podíamos seguir con ese ritmo de inversión, empezamos a intentar, a través de invitar a grupos o fondos o bancos, personas, a entrar en el capital del club, pues fuimos generando confianza, fueron entrando, fueron viendo que su inversión
vía valor de acciones se iba desarrollando y iba creciendo. El Atlético de Madrid supone la última inversión de una firma que ha decidido firmemente apostar por el deporte. De hecho, este mismo septiembre fundó Apollo Sports Capital con el objetivo de englobar todas estas inversiones deportivas, entre las que se incluyen las inversiones recientes en los torneos de tenis Mutua, Madrid Open y el Miami Open. Ya en el pasado buscó hacerse con el 10% de los derechos de la Liga Mexicana. De hecho, su CEO, Al Tailis, fue propietario del club Necaxa de la Liga MX y tiene experiencia también en la Liga Estadounidense de Fútbol y en la Premier League, con equipos como el Swansea o el Nottingham Forest, al cual ha prestado 80 millones de libras. ¿Cómo afecta esto a las propiedades deportivas? Ángel Barajas, presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte. La propiedad no define tanto qué es lo que va a ocurrir con un club, ¿no? O sea, porque tenemos modelos donde ha habido un solo propietario y ha tenido una orientación un poquito más de desarrollo deportivo, y otros que con muchos con propiedad diversa, pues también ha pretendido el tener resultados deportivos mejores. Es un poco más bien la idea de quién está detrás. Esto es una realidad que lleva en Estados Unidos mucho tiempo. En los últimos años, el fondo Arctos ha ganado presencia en 6 franquicias de la Major League Baseball. También la firma Sixth Street negoció una participación de los San Antonio Spurs de la NBA por $1.200 millones. Una de las últimas en resistirse era la NFL, pero ahora ha abierto la mano. Ángel Barajas. Estamos hablando del caso de las franquicias norteamericanas, que sabemos que el modelo es un poquito diferente al del deporte europeo, y allí se entiende que son maximizadores del beneficio. No importa tanto, pero no importa tanto el resultado deportivo. Cosa diferente es en Europa, donde hemos podido tener inversores que a lo mejor lo que han buscado ha sido más promoción personal o notoriedad, y no tanto el beneficio inmediato económico. Esta realidad norteamericana ha llegado al deporte europeo. A la inversión de Apollo Global se le suma la que ha hecho en los últimos años Todd Boehly en el Chelsea a través de su empresa Aylright Industries, o la compra del Manchester United por parte de Jim Ratcliffe, dueño de Ineos. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Lume Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en lumevents.es. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Educa, impacta, invierte.
Las 10 y 15 minutos de la mañana abrimos nuestra tercera hora ya aquí en Capital Intereconomía, y lo hacemos hoy martes de la mano de Ironía Fintech con José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarte. ¿Cómo va todo? Pues la verdad que muy bien. Hoy hablamos de una colaboración de un fondo promocionado con Ironía Fintech, y nos vamos a ir hasta Valencia para hablar con nuestro invitado que te acompaña hoy, que es Eugeni Segarra Miralles, que es Fund Manager en Now Sustainable Asset Management. ¿Qué tal, Eugeni? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por dejarme la oportunidad de estar aquí. Encantado de saludarte. Ahora te pregunto por el fondo, por este Protea Now, pero le pregunto antes a José Antonio cómo surge la colaboración entre Ironía Fintech y Now Sustainable Asset Management para este fondo del que vamos a hablar a continuación. Pues surge como siempre que hacemos estos fondos promocionados. La idea es que nuestra comunidad de clientes pueda conocer estos fondos de la manera que entendemos más fácil para todos, que es tener una pequeña cantidad y ver el funcionamiento del fondo en tu cartera. Cuando hablamos de ese funcionamiento del fondo, todos queremos no solo saber la rentabilidad y la volatilidad del fondo, sino que esas pequeñas acciones que hacemos de los traspasos o las compras, cómo se ejecutan y con qué calidad lo hacen. Y la mejor forma es probarlo y tenerlo en tu cartera. ¿Cómo se puede probar con Ironía Fintech y qué supone que estemos hablando de un fondo promocionado? Supone algo muy sencillo. Realizas una compra de 30 euros y nosotros te facilitamos 3 meses gratis de Ironía. Sabes que nuestro modelo de negocio es por suscripción, tenemos una suscripción anual y estos 3 meses serían gratis. Y si ya eres cliente, como tener 3 meses tienes que decidir tú cuándo los quieres, te los damos en Elements, que es nuestro sistema de fidelización. ¿Qué aporta Ironía Fintech, José Antonio, como plataforma digital, como plataforma de inversión a la distribución de un fondo como este Protea Now? Pues aporta el conocimiento real del fondo. Estamos muy acostumbrados a que podemos hacer campañas, típicas campañas de conocimiento, pero esas campañas de conocimiento lo que están haciendo es publicidad sobre el fondo. Realmente nosotros lo que apuntamos son suscriptores reales. Los clientes tienen ese fondo en su cartera, esa es la dinámica que generamos, y lo tienen con una cantidad que no es significativa desde el punto de vista de su inversión. O sea, estamos hablando de 30 euros, 60 euros, 100 euros, pero sí desde el punto de vista del conocimiento del fondo. Te pregunto a ti, Eugeni, por la parte de Now Sustainable Asset Management, ¿qué aportáis vosotros y qué aporta este fondo a Ironía Fintech, al portfolio, a la gama de productos que tiene Ironía Fintech? ¿Qué valor diferencial le dais? Sí, nosotros al final en lo que nos basamos es en una selección de valores muy cuidadosa y en este caso también en una selección de bonos. Al final lo que intentamos hacer es seleccionar compañías de calidad, basándonos en análisis internos, obviamente. Invertimos en directo, es decir, seleccionamos acciones y bonos, no invertimos en fondos de terceros. Y al final lo que hacemos es un análisis muy cuidadoso y muy profesionalizado a la hora de seleccionar compañías. Intentamos diversificar la cartera y obviamente estar en tendencias que apoyen los crecimientos seculares de los mercados, pero sin venirnos arriba, intentar ver más la gestión de riesgos que no la gestión de la rentabilidad pura, aunque obviamente nuestro objetivo es capitalizar los ahorros de los inversores. Intentamos, gracias a esta diversificación, en los momentos mal dados caer menos que el mercado, ya que obviamente somos un fondo de gestión activa. Y en la parte de renta fija lo que queremos es tener unas duraciones lo suficientemente atractivas, pero sin asumir demasiado riesgo, para que en momentos mal dados pues, puedan soportar las caídas de mercado. Entonces, un poco sería la parte ¿En qué temáticas invertís y cómo integráis esos criterios ESG en esas compañías o en esos activos que tenéis en el fondo? Sí, o sea, nosotros al final somos un fondo en el cual la denominación ESG viene más por el control de riesgos que no por otros lares. Al final lo que queremos es, más allá de los criterios financieros, ver si tienen algún tipo de controversia o algún tipo de salida de caja en forma de multas o en forma de sanciones que los propios estados financieros no lo reconocen, y eso nos evita, pues a lo mejor, entrar en algunas empresas que tienen pleitos por delante y que si tú miras el pasado, pues eso no te va a salir. Ese es un poco nuestro enfoque en cuanto a la sostenibilidad. Entonces, al final, estamos en sectores como la tecnología, estamos en sectores como la salud, estamos en sectores como la farma, es decir, tenemos un portfolio muy diversificado donde nosotros al final jugamos es en el peso de cada una de las cosas. Si, por ejemplo, vienen mal dadas en todo el tema que está alrededor de los centros de datos, como componentes eléctricos, incluso energía, obviamente los hiperscalers,
y empiezan a haber dudas sobre la posible rentabilidad que están haciendo con todo ese CAPEX y esas acciones sufren, pues al final el peso que tienes en cartera de esas acciones va a determinar si sufre tu fondo o no, ¿no? Entonces, al final, la selección de pesos que nosotros intentamos tener en cartera es acorde a un nivel de riesgo que nos permita capitalizar los ahorros sin asumir un riesgo o una pérdida de capital prolongada, que al final es nuestro gran temor. Queremos siempre mantener el capital. ¿Dónde estáis teniendo más fácil, entre comillas, encontrar esas oportunidades de inversión si hablamos de partes del mundo? ¿Estáis más enfocados en Estados Unidos? ¿Estáis más enfocados en Europa? Y si hablamos de tiempo, de horizonte temporal, ¿cuál sería el plazo ideal para un inversor que quiera invertir en este fondo? Sí, pues empezando por la última pregunta, el plazo ideal al final es dejar que se materialicen los ciclos económicos, es decir, dejar un medio plazo, un largo plazo, 3-5 años, al final que la economía fluya hacia adelante y que eso se vea reflejado en los beneficios, no es una cosa que ocurra en un trimestre. Entonces, por lo menos dejar que el ciclo económico se refleje en las cotizaciones. Y luego, esté siendo un año muy difícil para encontrar oportunidades que realmente te diversifiquen. Porque si miras los catalizadores de las empresas que están subiendo en bolsa, al final está relacionado o bien bancos europeos o bien temática centros de datos. Entonces, al final, si quieres diversificarte en ciertos sectores, al final te encuentras compañías sin momentum y en sectores que la tendencia está siendo más bien lateral o incluso en algunos casos bajista, ¿no? Entonces, en ese entorno está siendo difícil encontrar oportunidades atractivas porque parece ser que o estás en centros de datos o en bancos europeos o es que no existe nada. Y entonces, pues al final estamos un poco debatiendo día a día aquí en el equipo de inversiones cómo podemos tener una diversificación real sobre la cartera. Claro. Pero bueno, estamos en ello y lo vamos a conseguir. Claro. Y en cuanto a perfil de ese inversor, ¿cuál es el que se puede sentir más cómodo con el traje? Sí, a ver, aquí al final yo creo que la selección de fondos siempre tiene que haber un poco de todo, ¿no? Yo lo veo como un plato de cocina, es decir, tú no puedes comer solo guindillas, necesitas carbohidratos, necesitas grasas, necesitas proteínas. Al final yo creo que este fondo es un buen fondo en cuanto a tener en el fondo de armario, sería como un hidrato de carbono, que necesitas, por supuesto, aderezos y otro tipo de ingredientes, pero que no te va a dar un susto, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran fondo para capitalizar los ahorros a largo plazo junto con otros. Y ese sería un poco el perfil del fondo, un fondo más bien moderado, pero que consigue batir la inflación y conseguir rentabilidad por encima de la media de un fondo mixto. José Antonio, volviendo a Ironía FinTech, el que quiera formar parte de este fondo, invertir en este fondo a través de Ironía FinTech, ¿cómo lo hace? ¿Por dónde empieza? Muy sencillo. Tenemos dos dinámicas o dos formas de hacerlo. Si todavía no eres cliente, lo único que tienes que registrarte es con el código promocional, que lo puedes encontrar en nuestra propia página web, que en este caso es, si no recuerdo mal, Now Protea, todo junto y en mayúscula, y eso te da directamente los 3 meses gratis. Y si no, realizando una compra de 30 euros, si ya eres cliente, nosotros te asignamos esos 5.000 Elements agua que puedes canjear luego por suscripciones o por otros servicios. Eugenia, para vosotros, ¿qué os supone estar en una plataforma como Ironía FinTech? Al final, visibilidad, tener acceso a un mercado, yo creo que retail pero profesionalizado, y tener acceso a un canal de clientes como es el de Ironía, que tiene una base muy amplia, y como una gestora nosotros que no tenemos canal de distribución, tener asociaciones como la de Ironía es clave para poder crecer tanto en vía de activos bajo gestión como también con partícipes. Eugeni Segarra Miralles, Fund Manager en Now Sustainable Assets Management, con este Protea Now, este fondo que hemos traído hoy a Capital Intereconomía. Que vaya muy bien y que nos dé mucha rentabilidad y muchas alegrías. Muchas gracias. Muchas gracias. José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía FinTech. Recuérdame la web y recuérdame dónde pueden conocer todos nuestros oyentes qué es lo que hacéis mucho y cada semana más, cosas nuevas. Recordártelo todo, si tienes un par de horitas o 3 te lo cuento, pero como no es el caso y aquí... por eso digo que lo vean en la web. Y el tiempo, ¿no?, manda, recordar que nuestra web es muy sencilla, ironia.tech, ironia.tech, y ahí tienes toda la información tanto de la promoción como de todo lo que hacemos, que es mucho, y ayudamos a nuestros clientes a con herramientas profesionales de manera sencilla poder mejorar su cartera de inversión. El martes que viene tenemos un poquito más aquí a la radio. Un poquito más. Siempre hay alguna novedad. Gracias, José Antonio. A vosotros.
No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Cagmiñac comparte su visión de los mercados en este programa. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Las 10 y 26 minutos de la mañana, Foro de la Inversión en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, buscando oportunidades de inversión que las vamos a buscar hoy por el lado de Latinoamérica, donde nos encontramos en un periodo clave para las economías de aquella parte del mundo, un periodo que viene marcado por un calendario electoral intenso. Tenemos elecciones en Chile a finales de este año y en 2026 cita con las urnas en Colombia, en Brasil y en Perú. Son procesos que no solamente van a definir los liderazgos políticos en aquellos países, sino que también pueden tener implicaciones importantes para los mercados financieros, para los flujos de capital y también para las divisas locales. Vamos a abordar este escenario con Ignacio Lanas, Head of Country para Iberia de Carmiñac. Don Ignacio, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Nos adentramos ya en ese ciclo electoral en Latinoamérica. ¿Qué efectos podría tener estas elecciones sobre eso que hemos comentado, los flujos de capital, el comportamiento de la divisa, los mercados y las primas de riesgo de aquella parte del mundo? Pues las elecciones en Latinoamérica en concreto que estamos hablando, como en cualquier otra parte del mundo, al final no es más que un test de credibilidad. Si en Latinoamérica un poco analizamos cuáles son, digamos, el efecto, digamos, binario, las dos caras de la moneda que pueden pasar, si nos encontramos con un gobierno que quiere entrar gastando más, con unos impuestos más distorsionistas y con un control más intervencionista de, digamos, los sectores claves, lógicamente lo que nos vamos a encontrar va a ser mayor salidas de capitales, una bajada probablemente de las divisas, seguramente una bajada de las divisas y una subida en las tasas. Y por contra nos encontramos con un gobierno entrante mucho más dispuesto a la disciplina fiscal y mucho más serio en cuanto a la estabilidad de las normas y de las reglas, pues claramente nos vamos con el efecto contrario. Vamos a ver, digamos, apreciación de las divisas, entradas de capital y una menor prima de riesgo. Ese test de credibilidad, por tanto, Ignacio, que nos comentabas, va a tener luego su reflejo, su impacto en inversores y en mercado, ¿no? Exacto. Al final, digamos, este test de credibilidad, al final un poco, en unas elecciones, como en cualquier parte del mundo, básicamente lo primero que nos lleva es, digamos, a las expectativas que nos refleja. Y esas expectativas, lo primero que tiene su impacto, digamos, es en los flujos y luego cómo los inversores van ajustando, digamos, ese posicionamiento. Por tanto, digamos, el primer efecto que vamos a ver en esa credibilidad, digamos, de las elecciones lo vamos a tener en las divisas, los vamos a tener en las tasas y en un tercer momento, digamos, en las primas de riesgo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver ese impacto? Históricamente, ¿cuánto tardan estas regiones en absorber o en amortiguar, según vengan, esos impactos y bajo qué condiciones? Sí, al final un poco, digamos, quien marca el movimiento y la fuerza, digamos, estaría, digamos, destinado, digamos, a la situación fiscal, digamos, de esos países, a la capacidad política, digamos, de ejecutar esas políticas, y valga la redundancia, y un poco al entorno global. Cuando, lo hemos visto probablemente o recientemente con Argentina, al final cuando justamente acaban las elecciones, el movimiento más brusco lo vemos en los siguientes días. Si en las siguientes semanas vemos que solamente es un tema de tono, vemos que el movimiento claramente se va diluyendo,
Pero si al final un poco lo que estamos viendo, que el movimiento es mucho más real a la hora de aplicar esas políticas en términos de disciplina y con un equipo más sólido, ese movimiento claramente se alarga en semanas. Si por contra, al final, digamos, cuando empezamos a rascar vemos que todo se queda en palabras, lógicamente ese movimiento se va a difuminar muy pronto. Ahora te pregunto por Argentina, te pregunto también por otros países, si entramos un poco en detalle, pero en general, y desde el punto de vista del inversor, Ignacio, ¿cómo conviene, cómo habría que posicionarse o qué le podéis decir desde Carmiñac ante este escenario, este ciclo electoral que se abre en esta parte del mundo, estos eventos de esta magnitud? Bueno, pues si partimos un poco de la base que los mercados emergentes probablemente es uno de los activos más volátiles en el mercado, pues ante un evento de elecciones, lógicamente, pues habría que empezar con una situación un poquito más prudente, cubriendo un poquito cartera y protegiendo un poquito la divisa. Una vez que veamos un poco ya alguna realidad en cuanto, digamos, a esa credibilidad, que entra un gobierno con esa disciplina fiscal, con más seriedad en cuanto al equipo político, lógicamente vamos a ir tomando riesgo y vamos a ir alargando vencimientos. Si por contra nos vamos a encontrar con un gobierno más intervencionista, pues vamos a seguir, digamos, con esa posición un poquito más cauta y con esos vencimientos más cortos y con algo más de protección en la zona. Hablabas de Argentina, la victoria electoral de Milei, que tuvo un tropezón ahí en Buenos Aires, pero que luego en estas elecciones de mitad de mandato sale reforzado. ¿Qué implicaciones tiene esa victoria de Milei, el gobierno argentino con Milei al frente, para los mercados, para la economía? ¿Cómo queda posicionado este país? Yo creo que al final un poco el resultado ha sorprendido. Al final ha conseguido por encima del 41%, que es un poco más lo que esperaba probablemente, digamos, los sondeos, incluso lo que podría esperar el mercado. Creo que es una noticia claramente, digamos, favorable, y el mercado así lo ha entendido, porque ha habido una revalorización de los bonos pues bastante importante. Prácticamente el bono ha pasado de 48 centavos prácticamente a 70 centavos. Y lógicamente lo que hay que ver es que este primer movimiento, como hemos comentado antes, que es el movimiento más brusco tras unas elecciones, hay que ver cuál va a ser la tendencia un poquito más a medio plazo. Y ahí van a ser claves, digamos, las reformas que se pueden hacer, digamos, claves en cuanto a la flexibilidad en el tipo de cambio para acumular más reservas, reformas tributarias y reformas laborales, financiación externa y claramente pues algo de ingeniería financiera para, digamos, para alargar esos vencimientos. Si esas reformas al final se van a llevar a cabo, claramente la tendencia se va a alargar. Pero yo creo que, digamos, que como hemos dicho, este movimiento inicial ha sido bueno por tres razones, porque básicamente reduce el miedo, es un movimiento mucho más pro mercado, y al final lo que ha demostrado Milei, o que quiere demostrar Milei, es que hay un mayor control del gasto. Cuando miramos un poco, digamos, las asambleas, Milei tiene un apoyo por encima de un tercio en ambas asambleas. Y yo creo que hay dos aspectos importantes a destacar en estas elecciones. Primero, es que él tiene un veto en cuanto a la ley de gasto que no quiere aprobar. Y la segunda es que si quiere seguir avanzando con reformas importantes, necesita negociar. Por tanto, no hay chequera en blanco, y si se quieren avanzar en reformas serias, tiene que negociar. La clave está, ya lo avanzabas, en cuánto puede durar este efecto, ¿no? Cuánto pueda durar este boom Milei, buena acogida de los mercados, y hasta dónde puede estar el techo de ese impacto, ¿no? Claro. Aquí, como tú bien dices, el techo de cristal probablemente lo defina el dólar. O sea, al final yo creo que tiene dos hándicaps ahora mismo Argentina, que son las bajas reservas que él tiene, y el año que viene tiene vencimientos de deuda en divisa dura, en dólares. Por tanto, mientras no haya una cantidad importante de reservas, eso va a meter presión a la divisa y va a impedir que el precio del bono pues siga en su buena tónica. Lo primero que venimos de Argentina, es Chile, que tenemos elecciones en el mes de diciembre, y hay que mirar un sector muy estratégico para Chile, para la economía chilena, como es la minería. ¿Cómo pueden influir esas elecciones en este sector y qué oportunidades nos pueden abrir? Sí, bueno, Chile quizás sea un país un poquito distinto, digamos, en Latinoamérica, porque goza, digamos, de un marco, digamos, macro y un marco fiscal más estable, digamos, que el resto de sus pares. Por lo tanto, la prima de riesgo es un pelín está un pelín por debajo. En cuanto a estas elecciones, pues bueno, parece que la derecha es el que más posibilidades tiene que este diciembre en ganar esas elecciones. También goza, o pasa un poco como el resto del mundo, tiene problemas de inmigración, y por tanto esa derecha pues probablemente es la que va a salir más reforzada. Yo te diría que en un país como Chile las elecciones no son tan importantes, y sí es mucho más importante, digamos, para entenderlo bien, el ciclo de CAPEX de inversión en el ciclo minero.
Cuando analizamos el ciclo de CAPEX en la minería en Chile, el horizonte temporal estamos hablando de 8-12 años. Por lo tanto, las elecciones podemos decir que es mucho más cortoplacista. Y al final, en este aspecto, es mucho más importante tener un control claro de qué o de tratar de anticipar qué es lo que va a hacer el cobre y sobre todo el ciclo económico. Y sobre todo también en ese ciclo económico que las reglas y las normas sean estables. Es decir, cuando el cobre va al alza y tenemos una regulación estable, los proyectos mineros van a seguir hacia adelante. Si el cobre va a la baja y tenemos inestabilidad en cuanto a las normas, en cuanto a las reglas, los proyectos corren riesgo. Por tanto, no es un tema tanto por la parte política, sino mucho más por la parte, digamos, del cobre, de esa estabilidad regulatoria y por tanto también del tipo de cambio. Y en un país como Colombia, que también tiene cita electoral, Ignacio, el año que viene, ¿dónde va a estar la clave? Ahí tenemos un gobierno con una agenda social, una agenda ambiental muy fuerte, muy importante. ¿Qué está en juego ahí? Bueno, en Colombia, en cuanto, digamos, a las elecciones, que aquí nos vamos ya a mayo del 2026, aquí hay mucha más incertidumbre, digamos, de quién puede ganar. Claramente no tenemos todavía candidatos por la parte, digamos, de la derecha. El asesinato de Uribe está generando mucha incertidumbre. Las encuestas en el mes de noviembre pues no da muchísima claridad. Pero claramente aquí, digamos, Colombia no goza con unas finanzas tan sólidas, por ejemplo, como un país como hemos comentado antes. Aquí Colombia tiene un déficit pues muy importante. Este año va a acabar en un déficit por encima del 4,5% y los próximos 2 años va a estar en un déficit del 7-8%. Y eso básicamente se debe a 2 motivos. Uno, por los menores ingresos y por otra, por la suspensión, digamos, de la regla fiscal. Por lo tanto, digamos, aquí lo que necesita Chile en un momento dado es mejorar los ingresos. Tiene poca capacidad para incrementar... Colombia, perdona. Poca capacidad para incrementar los gastos y al final es un juego, digamos, de puzzle, o sea, recolocar los gastos, digamos, según las prioridades que ellos tienen. Para nosotros, más importante que las elecciones, lógicamente, es el presupuesto, es que las reformas no drenen el crecimiento y sobre todo la disciplina fiscal. ¿Y en Brasil qué está en juego? Porque ahí también tenemos a Lula, ahora mismo anfitrión en esa cumbre climática, con una agenda social importante, una agenda climática importante. Está el tema de la responsabilidad fiscal también, y es una de las economías más potentes de Latinoamérica y en la que hay mucho en juego para España también y para muchas de nuestras empresas. Sí, hombre, Brasil es una de las economías importantes. Aquí ya nos vamos a elecciones prácticamente a octubre del 2026. Lula pues está ganando, digamos, bastantes apoyos. Las encuestas le siguen dando un gran apoyo. Aquí todavía tenemos muy poca visibilidad, incluso quién va a ser el candidato al que se pueda enfrentar. Por lo tanto, Lula yo creo que tiene ahora mismo vientos a favor. De hecho, pues recientemente hemos visto datos de inflación alimentaria que ha ido en su favor, ha hecho algunos subsidios muy concretos. Lo único que va en contra ahora mismo de Lula es la edad que tiene y el tiempo que lleva en mercado. Una persona con 80 años, pues un poco, digamos, se duda, digamos, de la permanencia, digamos, en el gobierno. Brasil, un poco comparado, por ejemplo, con Colombia, aquí la importancia es que Brasil es un país mucho más fortaleza en términos de balance. Tiene muchas reservas y además tiene mucha deuda emitida también en divisa local. Y además, Brasil ha hecho una cosa muy importante antes de las elecciones, que es seguir avanzando con las reformas. Por lo tanto, independientemente de quién gane, esas reformas ya van a ir cogiendo cuerpo. Por lo tanto, digamos, en Brasil, básicamente, más que las propias elecciones en el corto plazo, hay que seguir muy pendiente de los presupuestos, de la situación fiscal y también un banco central independiente. Termino, Ignacio, a modo casi de resumen, preguntándote por cuál es la situación de los mercados en Latinoamérica, cómo le han afectado todos estos problemas de gobernanza y todo lo que hemos visto años atrás, y qué se juega en este ciclo electoral que estamos analizando contigo, con Carmiñac, en 2026, qué se juega la renta variable, qué se juega a los mercados, qué se juega a los activos de aquella parte del mundo. Bueno, si miramos un poco el pasado, digamos, la gobernanza en los mercados latinoamericanos, y eso se ha demostrado claramente en el mercado de renta variables, es esa gobernanza. O sea, al final un poco, digamos, las compañías estaban muy dominadas, los principales accionistas eran gobiernos o familia, y el inversor minorista prácticamente tenía un peso muy residual. Por lo tanto, las juntas de accionistas eran básicamente transitorias, donde no había control sobre los gestores y digamos, no había, digamos,
realmente valor añadido. Yo creo que un punto de inflexión fue en el año 2000, cuando se crea una mesa redonda de gobernanza en América Latina, donde se juntan básicamente reguladoras y empresas, pues un poco para alinear un poco esas mejores perspectivas, esas mejores prácticas que podamos decir. También es muy importante, digamos, en este aspecto, digamos, lo que ha pasado y los errores que han pasado en Latinoamérica para aprender en el futuro. Tenemos casos como Petrobras, empresa controlada por el gobierno con muchísimo soborno. Estuvimos en el caso de Pemex Gate con el tema de que al final las ganancias se utilizaban para financiar una campaña. Brasil tomó riendas pronto y aclamó, digamos, esa ley de mercado en el año 2016, como decía, y básicamente aquí un poco lo que se trata es incrementar, digamos, o subir el listón de esa transparencia y sobre todo de los consejos independientes, incrementar los derechos, digamos, de esas minorías. Por tanto, digamos, todas estas cosas claramente están mejorando poco a poco la gobernanza. Todavía nos encontramos en una situación en la que hay empresas que ya han mejorado mucho, pero hay empresas que todavía siguen a la cola. Pero yo creo que el marco internacional apoya a esa mejor gobernanza, y las empresas se han dado cuenta de una cosa muy sencilla. Si tienen mejor gobernanza, el coste de capital es menor, y sobre todo la sostenibilidad de dividendos también es más perdurable en el tiempo. Cuento contigo para que nos vayas contando el año que viene cada una de estas citas, que habrá mucho que roer en cada una de ellas. Muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer, Ignacio, la Jefe of Country para Iberia de Carmiñac, analizando ese ciclo electoral importante en el que Latinoamérica, no solo Latinoamérica, sino también los inversores se juegan mucho. Un placer. Muchas gracias. Buenos días. Carmiñac ha compartido su visión de los mercados. Carmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ready. Es el aniversario de Supercore, Hipercore y del supermercado del Corte Inglés, y este año celebrar significa llenar tu carrito de regalos. Para empezar, y como se acerca la Navidad, tenemos 25% de regalo en toda la bodega, en bombones, turrones, panetones, dulce de Navidad, espárragos, pimientos, por compras superiores a 10 euros, en una bonificación canjeable del 20 de noviembre al 3 de diciembre de este año, por compras superiores a 40 euros en estos mismos productos, excepto en cestas y lotes de Navidad. Y hay más, escucha, porque el locheado de bellota ibérico, 50% raza ibérica, Soto Albos, lleva 3 por 24,25 euros. Y sigue la fiesta con salmón noruego ASF por medios o enteros a 11,95 euros el kilo. Además, segunda unidad de bombones Lindor a 50% de descuento. Para terminar, todos los detergentes Skid y suavizantes Mimosin tienen la segunda unidad con el 70% de descuento. Y como broche final, 1 millón de euros en premios. Es el momento perfecto para celebrar el aniversario de Supercore, Hipercore y del supermercado del Corte Inglés. Recuerda, del 6 al 19 de noviembre. Y puedes realizar tus compras en tienda, en la web y en la app. Consultorio de fondos. ...91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, mensajes de texto, de audio, o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Consultorio de fondos, soy con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar AFI. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Rubén, buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, esto suma y sigue, esto no parece que tenga muchas ganas de darse la vuelta a la renta variable. Así que de momento, viento en popa a toda vela, y seguimos apostando por la renta variable en cartera. Sí, claramente. El mercado nos está demostrando una y otra vez que cada vez que hay alguna duda y que tenemos algún pullback, algún retroceso de consolidación, como hemos vivido en las últimas semanas, no tarda mucho en volver a entrar el dinero al calor de cualquier noticia medianamente positiva. Y esto porque los fundamentos son buenos en general, ¿no? Y porque tenemos ahí un motor de generación, de crecimiento, ¿no? Que es el sector de tecnología estadounidense y todo lo que tiene que ver con los desarrollos en torno a la inteligencia artificial,
está tirando, que sigue tirando, ¿no?, del mercado norteamericano y por contagio del resto de las bolsas internacionales. Otra cosa que tendremos que ver ya con el tiempo es en qué medida esas inversiones ingentes, ¿no?, que están haciendo las grandes compañías tecnológicas, sobre todo las norteamericanas, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, decía que en qué medida son capaces de rentabilizarlo, ¿no? Habrá algunas que lo hagan, habrá otras que no y que se vayan quedando por el camino, pero creo que esto es un tema del que tendremos que preocuparnos más adelante, ¿no? Ahora mismo yo creo que estamos en los primeros pasos de esta nueva revolución tecnológica y que hay que subirse al carro, que hay que estar ahí y bueno, como digo, ya iremos vigilando día a día a lo largo de los próximos meses, pues cuáles pueden ser los ganadores y los perdedores de toda esta historia, pero ahora mismo ese tren está tirando de todo el mercado y tiene una fuerza muy, muy importante y hay que estar ahí. Vale, venga, voy con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro YouTube de Intereconomía. Vamos a ver qué tengo por aquí. Preguntan por renta fija. Dice, ¿qué opinión tiene sobre los fondos de renta fija corporativa a corto plazo para aprovechar los actuales rendimientos cercanos 4 o 5%? Y si sería buen momento para incorporar un fondo de small caps europeas aprovechando su valoración actual. Bueno, pues no y no. Vamos a ver, primero, no es real, ¿no?, que los fondos de renta fija corporativa a corto plazo estén dando un 4%. Hace mucho tiempo ya que dejaron de dar esas rentabilidades. Estamos más bien en renta fija a corto plazo de alta calidad crediticia. Estamos en general casi incluso por debajo del 3% en estos momentos y desde luego de cara a los próximos meses no van a dar más del 3%. Para irnos por encima del 4%, tendríamos que estar en fondos de high yield, es decir, de renta fija corporativa de relativa menor calidad crediticia, tanto en Europa como a nivel global. Y de hecho es dentro del universo de inversión en renta fija es el segmento que más nos gusta, ¿no? El segmento de high yield con plazos cortos, con duraciones reducidas, es decir, con sensibilidad a la evolución de los tipos de interés de mercado baja. Y ahí sí que podemos encontrar rentabilidades, incluso en algunos segmentos todavía rentabilidades medias anuales por encima del 5%. Pero en renta fija corporativa de alta calidad crediticia y a corto plazo ya ha pasado ese tren, ¿no? Si seguimos con estos símiles ferroviarios que tenemos hoy, ¿no? Y también advertir a nuestros oyentes de que tengan... No, pero si me permite, Rubén, acabo con lo primero. Advertir también a nuestros oyentes de que cuidado en los próximos meses con los tipos de interés, no de los bancos centrales, sino los tipos de interés de mercado, porque han corrido mucho a la baja, al alza los precios y sobre todo los tipos de interés de la deuda pública y de la renta fija corporativa de mayor calidad crediticia, que son los que están más cerca de esa deuda pública, van a subir. Y esto quiere decir que, o en nuestra opinión, van a subir. Esto quiere decir que las cotizaciones van a caer. Lo que nosotros llamamos los economistas y los gestores, los inversores financieros, llamamos el carry, ¿no?, que es una de las dos fuentes de rentabilidad, ¿no? El tipo de interés, ¿no?, que se va devengando periódicamente por parte de los bonos, prácticamente es lo único que nos va a quedar de rentabilidad o como fuente de rentabilidad en este segmento de mercado en los próximos meses. Y si la subida de los tipos de interés es muy acusada, esa subida de los tipos de interés por efecto de duración se va a comer buena parte de ese carry, sobre todo, como digo, en el segmento de renta fija más seguro, de mayor calidad crediticia. Podemos profundizar en esto, o bueno, si los oyentes quieren que les aclaremos esto, por supuesto, que nos escriban sin ningún tipo de compromiso y yo les explicaré con mayor profundidad. Y las small caps tampoco. Yo creo que ahora mismo no estamos en un entorno de mercado en el que haya que apostar por el value, ¿no?, por aquellas compañías que teóricamente el mercado no les está reconociendo su valor implícito. No, yo lo que veo ahora es el crecimiento, ¿no? El mercado tiene apetito y ganas de apostar por el crecimiento y fundamentalmente por el crecimiento en tecnológicas, ¿no? Es decir, si tenemos sectores y compañías que están ahora mismo a la vanguardia del crecimiento, muy por encima incluso del crecimiento económico mundial. Estamos hablando de compañías que están presentando crecimientos interanuales trimestre a trimestre claramente por encima del 25%, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a quedar con compañías que me están dando un 2 en el mejor de los casos o un 3 de crecimiento anual? Y ahora estoy pensando, según lo comento, por ejemplo, en los propios bancos españoles que han subido muchísimo y que
y que han hecho que la bolsa española esté liderando la subida de la bolsa, pero que son compañías que, comparadas con estas que comento, son compañías estancadas, ¿no? Y que no presentan crecimiento. Son compañías viejas, de hecho, ¿no? Las que tenemos en la mayoría de los casos en Europa, ¿no? Vale. Yo creo que hay que mirar a otros mercados, a otros sectores y apostar por ellos. Vamos a dar un acelerón, que tengo muchas consultas y luego se quedan muchas sin responder y nos riñen con razón. Carlos al teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, preguntaba a Félix, sí, ¿qué le parece el fondo en emergentes, si sería mejor estar en indexados o en un Robeco Emerging Conservative Equities? ¿Con cuál nos recomendaría? Y para ETFs, ¿qué ETF de reparto de dividendos con bajas comisiones nos podría recomendar? De acciones, supongo yo, de dividendo norteamericana, ¿no? Y súper referente para high yield. Ahora, en vez de high yield, en vez de fondos de inversión, ¿qué le parece estar en high yield a través de fondos cerrados, los CFEs norteamericanos, que dan una rentabilidad así entre un 8 y un 10%? Puede conseguir esa rentabilidad más o menos estable. Los CFEs, los fondos cerrados. Resumiendo, emergentes, ETF dividendo y high yield, ¿no? Vale, vamos con ello. A ver, en primer lugar, lo de hablar de emergentes y conservadores es como una especie de conflicto, ¿no? Porque los mercados emergentes, por definición, son mercados de beta elevada, de riesgo elevado, de volatilidad también muy alta, y cuando uno apuesta por emergentes hay que apostar con todas las de la ley, ¿no? En este caso, ya hemos comentado que nuestra preferencia es por emergentes asiáticos, no latinoamericanos, no Europa del Este, sino asiáticos emergentes sin Japón, ¿vale? Que obviamente no es un país emergente, ¿no? Y por lo tanto yo ahí me iría en fondos, por ejemplo, al Robeco Asian Stars Equities y también, por ejemplo, al BGF, al BlackRock de China, ¿no? Esos dos fondos son dos fondos que tenemos en cartera y que están funcionando muy bien en los últimos meses y que nosotros seguiríamos tomando posiciones en estos fondos. Respecto a dividendo en Estados Unidos, también es una contradicción, porque la política de pago de dividendo por parte de las compañías, de las direcciones de las compañías, es algo más europeo que de otros mercados. No hay una gran cultura de rentabilidad por dividendo en Estados Unidos. Allí prefieren, también por razones fiscales, prefieren la recompra de acciones, ¿no? más que dividendo, ¿no? Por lo tanto, si buscáramos dividendo por nivel, por rentabilidad por dividendo y por lo que es la costumbre, ¿no? Financiera, sería mejor Europa que Estados Unidos. Vale. Pero, insisto, creo que ahora mismo la renta variable americana tiene mucho más que ofrecernos por crecimiento que la europea por rentabilidad por dividendo. No sé si me dejaba... y luego, respecto al high yield, sí, no, yo no iría a fondos cerrados. Yo o un shares de Global High Yield, que cuando compramos un ETF Global High Yield, la mayor parte de la cartera van a ser bonos americanos, porque es donde el segmento High Yield es más grande, y por lo tanto yo estaría también, pues eso, en un shares Global High Yield, por ejemplo, y ahí sí que se puede elegir tanto un ETF en clase de acumulación o comprar con dividendos. Venga, seguimos sprintando. Pregunta Emma por el Dunas Capital Assets Management. Reacciones, lo tengo parado. ¿Sería bueno esperar o salto? Le decimos algo rápido, venga. Saltamos. No es un fondo que esté en nuestra lista de fondos preferidos y yo me iría a otros fondos de renta variable en la línea que comentaba. Carlos dice, para invertir en metales preciosos, ¿cuál hará mejor? ¿DWS Invest Gold and Precious Metals Equity o el OFI Invest Precious Metals? ¿DWS o OFI Invest? Pues a mí me gusta más el primero, pero creo que ya llegamos tarde a este trade, ¿no? Yo creo que lo mejor de este tirón del oro ha quedado atrás y hay que ver, no obstante, a ver qué sucede con la Reserva Federal en estos próximos meses, si efectivamente va cediendo a las presiones de bajada de tipos de interés más acusadas, pero yo creo que ahí llegamos tarde. Yo si tuviera, y tenemos en alguna cartera algún ETF de oro, en este caso no son ETFs, son ETCs, ¿no? Y algún fondo también de oro, lo mantendría, pero no incrementaría posiciones ahora mismo. María, dice si le puedes analizar los fondos Brandes Global Value y el Robeco Premium Equity. Vale, el segundo claramente es mi preferido. El primero, como he comentado antes, yo no creo que ahora mismo debamos estar en un sesgo value en la cartera de renta variable. Creo que hay que estar en growth, claramente, y en tecnología, y por lo tanto me quedaría con el segundo, claramente. Vale, luego Miguel Ángel dice que aquí que lo de ahora es invertir en tierras raras o imanes. No sé qué te parece esto como apuesta, Félix.
Pues que hay que estar ahí, claramente. Hemos visto que después del acuerdo entre Trump y Xi Jinping de hace unos días han caído porque se había calentado mucho, ¿no?, el segmento, pero para un inversor que tenga un horizonte de inversión a 3-4 años vista, yo claramente aprovecharía para tomar posiciones tanto en ETFs, que hay algunos de tierras raras, o fundamentalmente en ETFs, ¿no?, más que en fondos de inversión, pero sí, o incluso en compañías directas que se dedican a la producción de tierras raras. Pero yo creo que hay que tener una parte pequeñita, porque no es para tener un porcentaje importante de la cartera, pero igual que hay que tener, por ejemplo, uranio, hay que tener también algunos otros segmentos de mercado que creo que van a ser de fuerte crecimiento en los próximos años. Y mira, pregunta con esto termino, Emma, por China, por el Robeco Chinese Equities, clase D, euroacciones. Bueno, es un buen fondo, pero yo, como he dicho antes, a mí me gusta más el DGF, pero si tuviera el Robeco no lo sacaría de cartera, me quedaría con él. Vale, perfecto. Pues Félix González, capital de familia de AFI, ahí al sprint. Hemos respondido prácticamente todas las consultas. Hemos sprintado. Bueno, ahora descansamos un poquito. Socio director general de Capital FM de AFI. Gracias, cuídate, hablamos a la próxima. Chao, Félix. A ti, un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, nos quedan 4 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Después tenemos nuestros desayunos Capital. Nos vamos a ir a Mind, ese gran evento de la gestión de activos que se celebra mañana en Madrid y donde estaremos en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, programación especial durante todo el día, y tenemos también nuestro apartado de hidrógeno. Y todo esto, pues lo hacemos, ya lo saben ustedes, con mucha lógica, porque cuando un inversor o una inversora se encuentra con un fondo como el Altex Quality, la sensación pues es de sorpresa, es de asombro, porque a fecha de 30 de septiembre este fondo, el Altex Quality, tenía una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. 79%. Altex Quality es un fondo que selecciona 50 empresas líderes mundiales que son famosas por su robustez y por su estabilidad. Toda la información sobre este fondo, sobre Altex Quality, en invierteconlogica.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días y comenzamos mirando a los mercados financieros que operan en positivo mientras la atención de los inversores sigue puesta en el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, que podría estar llegando a su fin después de que el Senado votara a favor de avanzar en una medida de financiación y enviarla a la Cámara de Representantes. Los inversores también asimilan hasta ahora los últimos datos de empleo en Reino Unido, que sube al 5%, y los últimos resultados empresariales. Pablo García, director de Divacons Alfa Value. La verdad es que estamos teniendo unos resultados empresariales extraordinarios. Esperemos que no decepcione el miércoles tras el cierre que viene. Nvidia, resultados muy buenos, acuerdos entre chinos y norteamericanos. Bueno, ya solo nos queda, aparte del levantamiento, del shutdown, pues que el señor Putin pues llegue a buenas con el señor Trump. Aparte de eso, la verdad es que albricias, como dirían, ¿no?, los antiguos, todo está funcionando bien, las valoraciones son elevadas, pero las expectativas de beneficios futuros también lo son. Con todo, y en una jornada en la que se celebra en Estados Unidos el Día del Veterano, lo que mantendrá cerrados los mercados de bonos, las plazas europeas operan, como decimos, en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,42% a 16.252 puntos, avances del 0,71% para París. El DAX Xetra alemán se revaloriza algo menos, un 0,15%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,54% a 5.695 puntos. Dentro del IBEX 35 es Laboratorios Robi quien lidera los avances con subidas del 3,43%. Negativos Acción Energía, quien comanda las caídas con una corrección del 1,8%. Recortes abultados también hasta ahora para Amadeus, que se deja un 1,7%. En el mercado de divisas, el euro consolida en los 1,15.